Nido de brujas. Desde hace ya algún tiempo acostumbro escuchar historias de militares, con las cuales me identifico mucho porque me hacen recordar cuando estuve activo en el ejército mexicano. Hace ya muchos años, cuando se respetaba realmente al ejército por la autoridad que representa. Aunque ahora veo con desagrado que han cambiado los tiempos, también me doy cuenta que las personas piensan que las cosas que decimos los militares no son del todo ciertas. Aún así, les cuento mi historia. Aclaro que solamente fui elemento activo por 2 años, porque tuve un accidente que me impide hacer algunos movimientos y ya no fui apto para el servicio. Mi nombre no aporta nada, pero el lugar donde pasaron los hechos, sí. Fue en la Sierra de Guerrero, donde estuve por un mes llevando a cabo una misión de búsqueda de plantas de las que se hacen sustancias allá por 1975. Era mi primera experiencia como militar lejos de mi ciudad. En una ocasión, cuando ya teníamos algunos días recorriendo esa parte de la sierra, patrullábamos un pelotón de 20 soldados repartidos en 4 vehículos militares. Íbamos casi a vuelta de rueda, con las luces apagadas en medio de la noche por estrechos caminos mal trazados que hacían del avance algo complicado. Cuando hacíamos este tipo de recorridos, yo me sentía tenso por lo que contaban otros elementos con más experiencia y que ya habían patrullado por ese sector. Aparte de los enfrentamientos, decían que pasaban cosas raras. Según ellos, se escuchaban muchos sonidos inexplicables. Peor aún, aparecían personas de la nada para de repente desaparecer. Aseguraban que se escuchaban voces y en ocasiones eran seguidos por grandes sombras sin saber a ciencia cierta lo que eran. Aunque los sargentos dan la orden de no contar nada de lo que se vive durante los recorridos, nosotros como compañeros nos compartimos las experiencias vividas, no solo como anécdotas, sino para prevención. Esa noche era particularmente oscura. Todo transcurría tranquilo. De pronto, por encima de nosotros, algo pasó a gran velocidad. Solo se escuchó el viento porque por la negrura del lugar no distinguimos nada. Yo pensé que si era un ave, esta sería bastante grande. También se detuvieron los demás vehículos. Era evidente que algo raro había pasado. Segundos después, seguimos avanzando. Por algunos 100 o 200 metros, escuchamos una especie de chiflido. Lo más inquietante era que parecía que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Uno de los elementos decía que no nos preocupáramos tanto, porque seguramente solo eran lechuzas. Así seguimos en medio de la oscuridad. Todo el camino apuntábamos con nuestras armas al escuchar cualquier ruido extraño. De vez en cuando mirábamos cómo algunos arbustos se movían sin hacer tanto viento. Pero era todo, no se veía nada más. Después de varios minutos de avanzar por ese camino desolado, miramos cómo poco a poco entre la nada fueron apareciendo algunas casas de madera. Estaban prácticamente deterioradas, serían tal vez 4. Nos pusimos en alerta por lo sospechoso de la situación. Detuvieron los vehículos, nos bajamos tensos porque era un lugar perfecto para sufrir una emboscada. Al escuchar algunos ruidos, el comandante nos ordenó guardar silencio. De repente, algo alzó en vuelo. Todos buscamos con la mirada. Algunos alzaron sus rifles, pero nuestro comandante nos ordenó no disparar haciendo una seña con su brazo. Alusamos las casas. Pensamos que estaban abandonadas. Tal vez por el ruido que hacían los motores, no nos percatamos que algunos pasos se aproximaban. Después de unos minutos, alguien nos gritó buenas noches. Solo miramos algunas figuras. De entre la oscuridad salieron algunos civiles. Eran 4 alumbrándose apenas con lámparas de gas. Después llegaron un poco más. Al identificarnos como militares, nos preguntaron si íbamos a combatir a las brujas. Nuestro comandante preguntó de qué hablaban, porque no sabíamos nada al respecto. Uno de ellos levantó su lámpara y nos indicó con su mano hacia lo lejos, para decirnos que la bruja que estaba arriba de su casa había salido volando hacia aquella dirección, porque allá tenía su nido. Nos aseguró que muy seguido por las noches miraban pasar bolas de fuego por encima de sus casas rumbo a los pueblos cercanos.
Ahí solo era una pasadera, pero no siempre había sido así. Nos contó que meses atrás ellos también eran atacados por mujeres de un aspecto siniestro, que nunca sabían de dónde llegaban. De repente se paraban sobre los techos de sus casas para ver si olían algún niño, sobre todo recién nacido, para llevárselo o intentar chuparle la sangre mientras todos dormían. No solo era eso, de vez en cuando fueron apareciendo sus animales muertos, desde gallinas hasta perros, y otros simplemente desaparecían por las noches. Además, vivían asustados porque esas mujeres se asomaban por las ventanas, tocaban las puertas y rasguñaban las paredes a muy altas horas de la madrugada. Por la situación en la que vivían, salieron a buscar ayuda y en uno de los pueblos les recomendaron poner cruces en puertas y ventanas, también rezar todas las noches. Así lo hicieron, pero esas mujeres no le temían a la cruz. Como no cesaban los ataques, fueron a otros pueblos donde les hablaron de cómo utilizar la sal en contra de las brujas, además de poner tijeras abiertas y muchas otras cosas, pero tampoco fueron efectivas. Las autoridades se mostraron indiferentes e incrédulas y no les hicieron caso. Por último, fueron a la iglesia, donde un sacerdote les recomendó bautizar a los niños grandes y pequeños. Eso sí sirvió de algo, pero no las contuvo del todo. Un día, unos campistas extranjeros que pasaban por ahí llegaron a pedir un poco de agua. Al escuchar lo que les pasaba, les regalaron una flor extraña muy grande llamado cardo del sol. Les recomendaron cortarla en pedazos y colocarlos en las puertas de las casas para espantar a las brujas. Así lo hicieron. Para su asombro, esto sí funcionó en corto tiempo, y las brujas poco a poco se retiraron. Pero el daño ya estaba hecho. Esas mujeres habían barrido hasta con los animales. A pesar de que los ataques cesaron, el Señor nos dijo que siguieron con miedo. Vivieron por meses con muchas precauciones. Las historias que escuchaban en los pueblos aledaños sobre esas brujas eran extrañas y perturbadoras. Aseguraban que esas mujeres parecían ser insaciables. Por último, nos dijo que días atrás fuertes vientos casi arrasan con sus viviendas. Algunas resistieron, pero eso sí, el viento se llevó todos los pedazos de la flor con las cuales protegían sus casas, quedando a merced de las brujas otra vez. Pero al ya no haber niños, animales o algo que les llamara la atención, prácticamente los dejaron en paz, porque la mayoría era gente adulta y ellas, porque la mayoría era gente adulta. Hablamos como 20 minutos con los civiles mientras algunos elementos revisaban las casas buscando armas o algo prohibido. Teníamos que hacerlo, era nuestra misión. Nos describieron a las brujas como mujeres horribles que, convertidas en bolas de fuego, surcaban el cielo. Cuando las miraban pasar por tierra, casi no tocaban el suelo. A veces daban brincos tan grandes que abarcaban 4 o 5 metros por zancada. Además, nos dijeron que en ocasiones llegaron a escuchar el llanto de un niño. Nos aseguraron que esas brujas eran malvadas, por lo mismo teníamos que exterminarlas. No se podía pactar con ellas ni llegar a un acuerdo, porque no eran mujeres normales. Seguramente tenían pacto con el diablo. Antes de retirarnos, el comandante le preguntó por qué no se habían ido de ahí y cómo es que sabían en dónde estaba el nido. El señor respondió que algunas familias sí se habían ido a otras partes, pero ellos no tenían a dónde ir. De nuevo volvió a indicarnos con su mano por dónde salían las bolas de fuego. Por eso suponían que ahí era el nido. Pero además, todos los que habían ido a ese lugar, sobre todo por las noches, ya no habían regresado. Mientras abordábamos nuestros vehículos, los civiles nos pedían que acabáramos con aquellas horribles mujeres. Uno de ellos mencionó que al amanecer todas las brujas regresaban al nido. Avanzamos rumbo a ese lugar, no por lo que nos había dicho la gente, sino porque ese era el camino. Lo de las brujas en lo personal me ponía nervioso, aunque me preocupaba más que todo fuera una metáfora y que el nido era en realidad el lugar donde estaban escondidos los agricultores. Después de avanzar tal vez una media hora, a lo lejos, quizá 1 kilómetro,
Alcanzamos a ver algo luminoso cayendo a la tierra. Los otros elementos y yo, que íbamos en la parte de atrás de un vehículo, nos miramos unos a otros desconcertados sin pronunciar palabra. Seguimos avanzando 10 o 12 minutos. A lo lejos se notaba una especie de círculo bien formado, al cual nos acercamos lentamente. A una distancia prudente se detuvieron los vehículos y todos bajamos. La orden fue que, para evitar ser emboscados, primero avanzáramos 10 hombres acompañando al comandante segundo. A un tiempo prudente lo haría el resto. Con fusiles en mano nos esparcimos por un perímetro de unos 40 metros. Avanzamos despacio en formación, sigilosamente para no hacer notar nuestra presencia. Una ligera niebla empezaba a aparecer. No faltaba mucho tramo por recorrer, cuando todo el lugar se empezó a poner muy difícil para caminar. Había troncos tirados, además de los matorrales del lugar, había muchos otros secos puestos a propósito, espinas por todas partes, como protegiendo a algo o a alguien. En realidad, sí parecía que nos acercábamos a un nido. Nada se movía. El ambiente se sentía pesado. Un extraño presentimiento me ponía más tenso a cada segundo que pasaba. Cuando nos faltaban 600 metros para llegar a donde se supone estaba el nido, empezaron a aparecer por todas partes extrañas cabezas de animales clavadas en estacas, la mayoría con grandes cuernos, quizá en forma de advertencia para que no nos acercáramos. Además, un fuerte olor muy desagradable invadía todo el lugar. Era tan fuerte que me revolvía el estómago. De vez en cuando, con un brazo me cubría el rostro para poder soportarlo, pero sin dejar de avanzar. Luego se volvieron a escuchar aquellos silbidos, algunos muy lejos, otros relativamente cerca. Fuera lo que fuera quien los hacía, parecía que se comunicaban entre ellos. Aún así avanzamos, tratando de hacer el menor ruido posible, aunque era difícil por las ramas secas. A nosotros, como militar, se nos enseña a dominar el miedo, a aguantar el dolor y a seguir adelante, sea cual sea la situación, pero sobre todo a cumplir con la misión. Volteaba esperando ver a los demás elementos, de los cuales por la niebla solo miraba vagamente algunas siluetas que constantemente se perdían entre los matorrales. La tensión era mucha. Empecé a respirar profundo para no caer en tensión. Conforme iba caminando, el frío arreció. Todavía faltaban algunos 70 u 80 metros y ya estaba lleno de espinas. Además, estaba muy rasguñado por tanto matorral, sin contar la lucha interna que tenía, imaginando muchas cosas que podría encontrar. Después tuve una sensación de malestar. Se me empezó a revolver el estómago y a veces me parecía que miraba borroso, pero tenía que seguir. Esforzando mi vista, empecé a distinguir la silueta de una persona parada frente a mí, como a unos 30 metros. Me parecía que me estaba mirando, aunque por la distancia no podía ver su cara. Puedo asegurar que era una mujer. Cuando le iba a gritar para que se identificara, se movió tan rápido que no supe para dónde se fue. De pronto me di cuenta de que todo estaba en silencio. Ya no se escuchaban los silbidos, ni siquiera los grillos, absolutamente nada. De pronto, una detonación rompió el silencio. Volteé a ver de dónde venía el sonido. Se escuchó una más, seguida de gritos. Sin poder asegurar que eran mis compañeros los que gritaban, no supe para dónde ir. Escuchaba que decían que miráramos hacia arriba, mientras se hacían algunas detonaciones más. No podía correr por lo escabroso del terreno. Volteaba para todas partes, pero no veía enemigo alguno. Tampoco nadie repelía los disparos. De pronto, algo me golpeó muy fuerte, empujándome y haciéndome caer encima de unos matorrales espinosos. Casi pierdo el conocimiento por el impacto, pero me sobrepuse. Como pude, me levanté desconcertado y algo mareado. Fue entonces cuando pude darme cuenta que lo que nos estaba atacando no eran personas normales, eran cosas, tal vez aves de aspecto extraño, muy grandes, que volaban por encima de nosotros. Hacían ese mismo zumbido que habíamos escuchado por el camino.
Pasando unos cuantos minutos, llegaron los elementos restantes, haciendo algunos disparos, gritando que retrocediéramos lo más rápido posible, porque al parecer de un pozo grande que estaba junto a unas piedras salían esas grandes sombras. Me aferré a mi arma y empecé a retroceder. Inesperadamente, escuché a nuestro comandante al mando ordenar detenernos, porque seríamos presa fácil si nos sorprendían por la espalda. Solamente gritó que nos tiráramos al suelo, además del cese al fuego. Rápidamente obedecí y me tiré al suelo y pegué mi casco en la tierra, mientras escuchaba cómo aquellas criaturas pasaban volando por encima. De vez en cuando levantaba la cabeza, solamente miraba sus siluetas oscuras. Aunque estaba entrenado para enfrentar cualquier situación, esto se salía de lo normal. No podíamos simplemente huir, teníamos que enfrentarlas para poder salir de ahí. Pecho tierra, empecé a retroceder para reunirme con algunos elementos que lograba escuchar cerca de mí. De pronto, todo volvió a quedar en absoluto silencio. Como transcurrió un tiempo sin que se escuchara nada, me fui agazapando hasta donde estaba el comandante. También, poco a poco, se fueron incorporando los demás. Yo esperaba que las órdenes fueran retirarnos, porque no solamente yo me sentía con malestares, pero el comandante ordenó información de avance, porque íbamos a atacar el nido. Nuevamente nos esparcimos por el lugar, pero ahora los 20 elementos. Esta vez, aunque éramos extremadamente sigilosos, avanzamos un poco más deprisa. Por lo mismo, no pasaron muchos minutos cuando ya estábamos a unos metros de ese nido, que, más que un pozo, parecía una caverna, la cual fácilmente se confundía con las rocas y la oscuridad. Tenso, pero con mi arma lista, iba a caminar hacia la entrada cuando alcancé a distinguir que una figura oscura asomaba medio cuerpo hacia afuera. Se movía para ambos lados. Parecía que olía el ambiente. Era evidente que nos buscaba. Cuando dio unos pasos y salió por completo, miré que era muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era más alta que cualquiera de nosotros, tan flaca que parecía un esqueleto. No puedo decir de qué sexo era. Escondido junto a unos matorrales, la miraba casi sin respirar. No sabía cuántos más la estaban mirando. No se escuchaba a nadie, al grado de sentirme solo en ese espantoso lugar. Luego aquella figura se metió a la caverna y todo quedó en completo silencio. Un silencio verdaderamente perturbador. Sin tanta experiencia no sabía qué hacer, hasta que vi cómo el comandante caminó rumbo a la entrada, seguido de varios soldados. Por eso yo también lo hice. Sentía un fuerte dolor de cabeza sin saber por qué. Nos acercamos 8 elementos junto con el comandante hasta la entrada. Los demás se quedaron en diferentes puntos estratégicos. Al pararnos al pie de la caverna, miré que todo a su alrededor se encontraban numerosos huesos tirados y algunos objetos macabros. No podía dejar de tener una siniestra sensación y escalofríos que recorrían mi cuerpo, tanto que hacía un esfuerzo para no hacerlo notar. Del interior salían lamentos, gritos inhumanos, ruidos extraños que eran espantosos. El comandante no decía nada, se veía desconcertado al igual que todos. Alguien le preguntó qué procedía. Él hizo una seña para que guardáramos silencio. A los pocos segundos, una gran sombra salió de la caverna. Pasó deprisa por en medio de todos, pero cuando lo hizo, intentó agarrar a uno de nosotros. Nos hicimos para atrás. De pronto salió otra. En medio de una gran confusión, se dio la orden de retirarnos. Corrí de nuevo hacia los matorrales sin voltear para atrás ni hacia arriba. Como podía, me abría paso entre los matorrales sin importarme el daño que me hacía. A decir verdad, ni siquiera sentía que me lastimaba, solo quería alejarme de ahí. De pronto me paré en seco, porque veía las figuras que aparecían y desaparecían. Tal vez por lo mareado que me encontraba, se me figuraba que todo se movía del lugar, impidiéndome el paso. Nunca supe cuánto tiempo me llevó, pero por fin llegué a los vehículos. Algunos elementos ya se encontraban ahí, visiblemente afectados al igual que yo. Empezamos a deponer por lo mal que estábamos.
Casi a gritos decían que teníamos que irnos porque esas criaturas intentaban capturarnos. Ya que estuvimos todos, abordamos los vehículos sin ninguna orden y a la brevedad emprendimos la retirada. A lo lejos se veía cómo algunas sombras volaban en círculos. Cuando parecía que estábamos a salvo, se escuchó que gritaban "guachos", seguido de muchos disparos que no sabíamos de dónde venían. Sintiéndome mareado y a veces volviendo el estómago, repelía el ataque como podía porque en esa situación la vida estaba en juego. Estuve a punto de dispararle a mis compañeros porque miraba cómo esos seres iban junto a ellos. Pero luego me convencía de que eran alucinaciones y desistía de hacerlo. Por suerte, por azares del destino o gracias a Dios, logramos salir de ese espantoso lugar. No importaba que estuviera herido, era algo para agradecer. Ya con los rayos del sol llegamos a la base. Por mi parte, yo estaba lleno de sangre con 2 disparos, cortado, rasguñado, con espinas grandísimas en todo el cuerpo, además afectado de todos los sentidos. Los demás elementos, todos, estaban así. Supongo que el comandante pasó el reporte así como estuvieron los hechos a sus superiores, porque después supimos que otra unidad había ido a reventar el nido con otro tipo de armamento. A nosotros se nos ordenó cambiar toda la versión y contar una historia muy diferente a la que en realidad había pasado, bajo la amenaza de ser acusados de desertores. Después que nos atendieron, el reporte médico decía que habíamos tenido contacto con una planta llamada estramonio, que contiene alta concentración de alcaloides como la atropina y otras más, que producen delirios, mareos y alucinaciones, y que era la respuesta a nuestros malestares. Después, con el tiempo, investigué y supe que el estramonio es una planta venenosa utilizada por las brujas para hacer trabajos negros. No es de gran tamaño y desprende un desagradable olor difícil de soportar. Seguramente aquello que desprendía ese olor nauseabundo cuando nos acercábamos al nido era esa planta, también conocida como hierba del diablo. Con el tiempo, las cicatrices sanaron, las alucinaciones y las pesadillas desaparecieron. Algunos elementos que estuvieron conmigo esa horrible noche han muerto, pero a mí la angustia me ha perseguido desde entonces, como si esas criaturas o brujas hubieran dejado una marca imborrable en mi alma. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.